Hola, en esta presentación vamos a hablar del oído. En realidad es la primera parte de este tema. El oído es un órgano complejo relacionado a la función de la audición y también del equilibrio. Va a estar formado por tres sectores: el oído externo, la oreja y el canal auditivo externo; el oído medio, que está formado por la cavidad timpánica y que contiene una cadena de tres huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo; y por último el oído interno, ¿sí? Este laberinto labrado en la cavidad del hueso temporal. Este laberinto, que es el oído interno, va a contener las células receptoriales, ¿sí?, que originan la información que va a ser luego conducida a través de las ramas vestibular y auditiva del octavo par craneal. El oído externo tiene como función la captación de las ondas de sonido que vienen por el aire, la captación y su conducción a través del aire, y esas ondas van a hacer vibrar la membrana timpánica que separa el oído externo del oído medio, y esa vibración va a ser transmitida a la cadena de huesecillos, ¿sí? Y a su vez, desde el oído medio va a ser transmitida al oído interno a través de este sector del estribo, que es la platina del estribo, que se apoya sobre una ventana que se llama ventana oval, y que lo va a transmitir entonces a el líquido que contienen las cavidades del oído interno. Este oído interno va a estar formado por dos partes, una vestibular y otra coclear. Como dijimos, está labrado dentro del hueso temporal, por lo tanto se le denomina laberinto óseo a esto que vamos a describir. El sector coclear es este, que tiene forma de caracol, ¿sí? Y mientras que el resto es el sector vestibular, formado por esta cavidad o vestíbulo, ¿sí?, que sobre esta cara está en contacto con el oído medio, con la cavidad timpánica. En esta región, que es la ventana oval, se apoya la platina del estribo, y en esta otra, y también tenemos esta otra ventana, ¿sí?, que se llama ventana redonda, que está cerrada por una membrana que la separa de esa cavidad timpánica del oído medio. A nivel del vestíbulo desembocan tres conductos orientados en los diferentes planos del espacio, de los cuales hay uno anterior, ¿sí?, uno posterior y otro lateral, y que desembocan por sus dos extremos en el vestíbulo. Uno de esos extremos se encuentra ensanchado, correspondiente a estos sectores que aparecen aquí, y son las ampollas de los conductos semicirculares. Por dentro del laberinto óseo vamos a encontrar el laberinto membranoso, una serie de estructuras membranosas que siguen la morfología del laberinto óseo, excepto en el vestíbulo, donde encontramos dos estructuras: el utrículo, en el cual desembocan los conductos semicirculares membranosos, y el sáculo, que está comunicado con el utrículo y a su vez está comunicado con el conducto coclear membranoso. En varias partes de estas estructuras membranosas vamos a encontrar las regiones receptoriales, donde se van a localizar las células receptoras que van a transducir la información mecánica a el lenguaje eléctrico que utiliza el sistema nervioso. Esas regiones receptoriales van a estar localizadas en las ampollas de los conductos semicirculares, donde vamos a encontrar estructuras llamadas crestas, y en el utrículo y en el sáculo, donde vamos a encontrar estructuras llamadas máculas, y a nivel del conducto coclear, la estructura receptorial va a ser el órgano de Corti. Esta es otra forma de ver al sistema del oído interno. Se muestra aquí las mismas estructuras que mencionamos recién. Les destaco aquí la unión del sáculo y el utrículo, de donde emerge este conducto, el conducto endolinfático, que conduce a este saco endolinfático, que se los menciono porque tiene una función importante, que es la reabsorción del exceso de líquido que circula dentro del laberinto membranoso. Estos líquidos que circulan dentro del oído interno, tenemos dos
uno que es la perilinfa, que circula por dentro del laberinto óseo en estos espacios blancos, ¿sí? Y por fuera del laberinto membranoso. Esa perilinfa tiene una composición parecida al espacio extracelular y al líquido cefalorraquídeo. Y por dentro del laberinto membranoso, aquí en celeste, va a circular la endolinfa, con una composición iónica diferente a la perilinfa, con un alto contenido de potasio y un bajo contenido de sodio. Les destaco acá también esto, porque aquí se ve muy bien cómo la platina del estribo se apoya o está en contacto con esta apertura, que aquí estaría la ventana oval, ¿sí? que comunica o que está enfrentada a este sector del laberinto de la estructura de la cóclea, ¿sí? El movimiento de la platina del estribo, producto de la vibración de la membrana timpánica, va a ser transmitido como ondas a nivel del líquido perilinfático, el cual va a conducirse a diferentes distancias según la frecuencia del sonido y va a hacer vibrar también a parte del laberinto membranoso. Y de esa manera las células receptoriales que están en contacto con la zona que está vibrando van a transducir esa señal mecánica a el lenguaje eléctrico. La estructura en un corte histológico de esta región del hueso temporal va a mostrar cavidades de este tipo labradas dentro del tejido óseo. En este caso es un corte transversal de uno de los conductos semicirculares, donde se observa en el interior esta membrana, ¿sí? que forma y que reviste a lo que sería el conducto membranoso, ¿sí? por el que circula la endolinfa. Y por fuera de esa membrana, entre la membrana y la pared ósea, vamos a tener el espacio perilinfático, por donde circula la perilinfa. Este espacio va a estar atravesado cada tanto por prolongaciones de células que se llaman células perilinfáticas y que también revisten por dentro la pared ósea y por fuera la pared membranosa. En las regiones receptoriales, ¿sí? Esta membrana delgada, que es lo que se ve también acá, que está formada por un epitelio simple, plano o cúbico bajo en algunas partes, y un conjuntivo escaso y células perilinfáticas aplanadas. En las regiones receptoriales ese epitelio se hace más alto y va a contener a células de sostén y a las células receptoriales. En contacto con ese epitelio más alto, el tejido conjuntivo se hace más abundante y se condensa más. Y estas regiones que estamos viendo, que corresponden al sector vestibular, son en las zonas de las ampollas esto que se sobreleva, ¿sí? que son las crestas, como dice aquí, mientras que en el sáculo y en el utrículo son áreas que no sobrelevadas, que es lo que aparece acá, ¿sí? que se denominan máculas. ¿sí? Este epitelio receptorial va a contener, además de las células de sostén, a las células receptoriales que se llaman pilosas. Estas células hay de dos tipos, las tipo 1 son estas con una base más ensanchada, las tipo 2 son cilíndricas, y ambos tipos celulares van a estar inervados por un tipo de inervación aferente, que en el caso de las células tipo 1 es una terminación en forma de cáliz con amplios contactos con la célula receptorial, mientras que las terminaciones aferentes sobre las células tipo 2 van a ser más pequeñas. Además de las terminaciones aferentes, hay también terminaciones eferentes que regulan el funcionamiento de las células receptoriales y de la sinapsis. En la parte apical, llama la atención estas prolongaciones, estas especializaciones de la membrana apical, donde vamos a encontrar un quinocilio o un cilio verdadero y varias prolongaciones que denominamos estereocilios porque no son móviles. De hecho, aquí lo ven en una microscopía electrónica de barrido, ¿sí? La característica es que son de diferente altura, que va decreciendo a medida que se alejan del cilio verdadero, y estos estereocilios en un corte transversal vemos que no tienen la misma estructura del cilio verdadero, que tiene esta
estructura característica con un par central de microtúbulos y 9 dobletes periféricos, sino que tiene una serie de estructuras filamentosas que corresponden a filamentos de actina, conformando su citoesqueleto. Estos estereocilios están unidos entre sí por puentes proteicos laterales y a su vez también por estos denominados enlaces apicales que se relacionan con la función de la transducción de la señal mecánica. Estos estereocilios van a estar en contacto con lo que se denomina estructuras prereceptoriales, ¿sí? En el caso de las máculas, de las ampollas, las estructuras prereceptoriales que se relacionan con las crestas tienen forma de cúpula, ¿sí? Mientras que sobre las máculas, la región prereceptorial, la estructura prereceptorial es una membrana otolítica, ¿sí? Que se denomina de esa manera porque tiene una serie de cristales sobre ella que se denominan otolitos, ¿sí? Son como pequeñas piedras. Estas estructuras prereceptoriales tienen una consistencia gelatinosa con densidad diferente al líquido al líquido que circula dentro de los conductos, que era la endolinfa, y el movimiento del líquido va a generar un desplazamiento de los estereocilios que están en contacto con la estructura prereceptorial. Entonces estas células van a censar ese desplazamiento. ¿De qué manera? Cuando se mueven los estereocilios en contacto con la cúpula o con la membrana otolítica, va a ocurrir un cambio en esta distancia, de manera que se abren los canales de potasio, ¿sí? Y como el potasio en la endolinfa está muy concentrado, va a ingresar potasio al interior de la célula. Eso va a generar una depolarización, ¿sí? Y esta depolarización a su vez va a generar un aumento del calcio intracelular, ¿sí? Ese aumento del calcio intracelular a su vez va a actuar como señal para la liberación de los neurotransmisores desde las células receptoriales hacia las terminaciones nerviosas aferentes. ¿Y antes de terminar, qué es lo que sensan estas células? En el caso de las crestas localizadas en las ampollas de los conductos semicirculares, van a sensar la aceleración angular, ¿sí? El movimiento que genera la rotación de la cabeza, que lo genera en los tres planos del espacio y van a ser sensados por los diferentes conductos. En el caso de las máculas del sáculo y del utrículo, que están perpendiculares entre sí, van a sensar información de posición relacionada a la gravedad y también aceleración lineal que se origina cuando, por ejemplo, cuando vamos caminando en una línea recta. Toda esta información va a ser sensada por estas estructuras presentes dentro del vestíbulo. Muy bien, y esta es la primera parte. Muchas gracias.